El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y los otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos, sino en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Dice San Pablo: si el Señor no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, sería como un profeta cualquiera, un hombre grandioso, santo, pero hasta ahí. Pero desde el momento que se cumplió lo que él dijo tantas veces, que ellos no entendían: me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Y ellos se quedaban en la luna. Nadie le preguntó: Señor, ¿qué quiere decir que vas a resucitar? Era lo lógico, pero se quedaban asustados. ¿Qué quiere decir? Me van a matar, pero voy a resucitar. Increíble. Y por eso, cuando sucedió, se desconcertaron. Se fueron a esconder, porque dijeron que ahora nos vienen a matar a nosotros. Estaban escondidos. Y ninguno de ellos decía: pero él dijo que resucitó. Ninguno. Y así pasaron hasta que va a suceder que María Magdalena deja pasar el sábado. En el día sábado nadie se movía. Era día de silencio y de reposo, como para nosotros el domingo, pero para ellos era de silencio, no se movían. Apenas llega el domingo en la madrugada, María Magdalena quiere ir a ver qué pasó. Y se va a llorar al sepulcro, como se acostumbraba a ir junto al sepulcro de los difuntos. Y está ella ahí cuando ve que el sepulcro está abierto. La piedra que lo tapaba está móvil. ¿Qué pasó esto? Sale corriendo hacia los apóstoles. Ella pensó: se lo robaron, lo profanaron, cualquier cosa. Los apóstoles, cuando saben, salen corriendo también ellos, van, Pedro y Juan. Solo Pedro y Juan. Y ven el sepulcro abierto. No dicen nada, pero se ven preocupados. Entonces ellos regresan con los apóstoles, pero María se queda llorando junto al sepulcro. Y es aquí donde de pronto escucha una voz: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella creyó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde lo puso. Creía que era el jardinero. Y Jesús le dice:
María. La llama con su propio nombre. La primera a quien Jesús se manifiesta como resucitado es a Magdalena, aquella que había llevado una vida muy disipada, pero se había convertido y demostraba que amaba más al Señor que las otras personas. Ahí estaba ella de madrugada, exponiéndose a cualquier cosa. Así es que ella fue la primera. Y todavía ella dudaba. Oyó que le decía: ¿qué te pasa, mujer? Señor, si usted se lo llevó, creía que era el jardinero, dígame dónde lo puso. María. Y cayó de rodillas. Era Jesús resucitado. A ella se le va a aparecer. Y el Señor le dice: vete a dar la noticia a mis apóstoles. Y ella va inmediatamente a dar la noticia. Ahora, cuando los apóstoles escuchan eso, les parece también rarísimo. Pedro y Juan van inmediatamente, pero no se quedan vacíos y regresaron a comentar. Ahora, el Señor se va a manifestar a los apóstoles después. Los apóstoles estaban reunidos, según San Marcos estaban llorando, tenían complejo de culpa. Habían abandonado a Jesús, lo habían matado, lo habían crucificado, estaban llorando. Ellos habían sido cobardes. Solo Juan se había atrevido a llevar a la Virgen María al Calvario. Y de pronto Jesús, sin que, dice el texto bíblico, sin que se abrieran puertas y ventanas, de pronto la paz esté con ustedes. Aquellos, en lugar de decir aleluya, gritaron fantasma. Dice que se asustaron, creyeron que era un fantasma que se les aparecía, se asustaron. El Señor tuvo que calmarlos. Vengan a darme la mano, comamos juntos. ¿Quién sería el primero que se atrevió a tocar a Jesús en ese momento? Vengan a darme la mano. Y entonces ya se les fue el miedo y comenzaron a recordar. El Señor siempre les había dicho: me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Pero ¿quién iba a creer eso? Y ahora ahí lo veían. Sabían que lo habían sacrificado, martirizado. Ellos no fueron, tuvieron miedo. Solo San Juan sabía eso, solo él había estado junto a la Virgen María. Solo sabían que lo habían sacrificado, que lo habían matado. Y ahora ahí estaba Jesús, la resurrección. Y entonces ellos creyeron en ese momento. Y el Señor, como algo muy amigable, le dice: comamos juntos. Así es que van a celebrar una comida de encuentro. El Señor, tan compasivo, tan misterioso y al mismo tiempo tan poderoso. Y comieron con Él. Los apóstoles nunca van a dudar de la resurrección del Señor. Ellos dudaron. Pero resulta que todo lo que pasó, además 40 días se quedó con ellos. Ahora, cuando el Señor se les apareció a los 2 apóstoles, faltaba uno, Tomás. Tomás no estaba ese día. Y cuando llega Tomás, los apóstoles emocionados: se nos apareció Jesús, fíjate, se apareció aquí. Y él dice: yo no creo. Pero si fue cierto, Tomás, yo no creo. Yo tendría que meter mi mano en su costado, tocar sus llagas para poder creer. Y así se quedó el pobre Tomás. Los apóstoles contentos habían visto y él no. No, por falta de fe. A los días el Señor se volvió a aparecer a los apóstoles reunidos. Y le dijo a Tomás: Tomás, aquí estoy. Tú querías meter la mano en mi costado, aquí estoy. En muchos cuadros ustedes van a ver que los pintores ponen a Tomás que está metiendo la mano en el costado. Tomás no estaba para eso.
Tomás cayó de rodillas en ese momento que iba a estar diciendo, te voy a tocar y meter la mano en el cosa. Lo dijo, pero no lo hizo. ¿Qué lo iba a hacer cuando estaba Cristo ahí enfrente de ellos? Entonces, en ese momento creyeron. El Señor sonriente les dijo, vengan a tocarme. No soy fantasma, como ustedes creen. Nada de susto. Comamos juntos. Vieron que platicaba, que conocía sus nombres, que comía normalmente. Se les quitó el miedo y la alegría. Ya se pueden imaginar. Entonces, era verdad que iba a resucitar. Aquí está. Esa es la resurrección del Señor, estimados hermanos. Y les digo, pues no es fácil creer en eso. Para los apóstoles, para aquellos a quienes se lo contaron, difícil. A nosotros nos lo tienen que contar. Lo escuchamos a través de la Biblia. En los cuentos de hadas, en los cuentos misteriosos, los personajes mueren y resucitan y hacen cosas maravillosas, pero esos son puros cuentos. Lo de Jesús no es puro cuento. Los 12 lo vieron, lo tocaron, comieron con él. Más tarde varias personas lo van a ver porque va a haber varias apariciones, muchos lo van a ver. Y va a estar el Señor 40 días como resucitado. Después los prepara y se va a despedir de ellos. Según dice la Biblia, en un monte que yo tuve el gusto de conocer, ahí hay una capillita chiquita con una característica. La cúpula está abierta. Cuando uno llega, las cúpulas están cerradas todas. Está abierta y es para que uno vea el cielo. Aquí ascendió el Señor. Un hecho histórico muy lindo, recordado por los primeros cristianos en esa forma. San Juan, el primero que lo vio, y el primero que nos dice que hay que tener fe. Él creyó sin ver, los demás no. Él sin ver, cuando le dijeron el sepulcro estaba vacío, dice que en el momento él dijo, se acordó de que Jesús había dicho, a los 3 días voy a resucitar. Él no lo vio resucitado todavía, él creyó ya. Fue el primero que creyó, solo por la fe, solo por las palabras de Jesús. A nosotros nos toca como Juan. Debido a las palabras de la Biblia, creemos que Jesús resucitó. Y el Señor nos va a bendecir. Porque a Tomás lo bendijo mucho el Señor. Directamente, Tomás, ven a meter tu mano en mi costado como querías. Y a aquel hombre se le quitó toda duda y todos los apóstoles creyeron que Jesús resucitó. Y para ellos entonces fue la confirmación. Todo lo que había dicho era Dios el que estaba hablando entonces. Por eso San Juan, cuando escribe su evangelio, dice, la palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Él sabía que era Dios viviendo entre Dios. Pero ellos además, más tarde, 40 días más tarde, van a tener el privilegio de en un monte ver cómo Jesús asciende, se despide de ellos. Hermanos, este caso de la resurrección es bellísimo y para nosotros es céntrico. Por eso se ha dicho que la Biblia habría que leerla de atrás hacia adelante. Todos los libros los leemos de la primera página hacia la última. Pero la Biblia desde la última hacia atrás, porque primero nos debemos encontrar con Jesús resucitado de Dios. Y entonces, si de veras Jesús, entonces esta es la palabra de Dios. Entonces creo que Jesús es Dios y todo lo que me dijo es la palabra de Dios. Y lo que hemos leído el día de hoy en la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios que nos sigue hablando a todos. Es un resucitado que nos sigue hablando a través de la Biblia y de otras circunstancias. María Magdalena, la privilegiada, con su vida de pecado, pero para el Señor eso ya no. Lo que contaba era su fe, su amor, y a ella se le apareció, y no solo.
el primer anuncio de la resurrección no fue el primer papa el que lo hizo. La que había sido la gran pecadora, María Magdalena, ella llevó el anuncio a los apóstoles. A ella la mandó, vete a dar la noticia. A ella la mandó. No digo, no, tú fuiste muy pecador. No, para Jesús ya no existía eso. Él murió para que nosotros con su sangre nos sintamos limpios, perdonados. Para Jesús ya no existían los pecados de María Magdalena, existía aquella mujer de fe. Y así debe ser con nosotros. No deben existir nuestros pecados ya perdonados. Debe existir nuestra fe en Jesús resucitado. Así es que Pedro dejó de ser como un policía investigando nada más, porque Jesús se le apareció, porque el pobre se quedó solo con el sepulcro abierto. Juan se quedó con el sepulcro abierto, pero él creyó por las palabras de Jesús. Pedro todavía no. Él había oído lo mismo que su amigo apóstol, pero él todavía no creyó, el otro sí. San Juan tiene eso. Él vio y creyó, sin haber visto a Jesús y resucitado. Esto nos toca a nosotros y lo podemos hacer. También el caso de Tomás es interesante porque se parece mucho a nosotros, es muy desconfiado. Yo no creo a eso. Yo tendría que meter mi mano en su costado para ver que es cierto. Tomás, no sea, es incrédulo, cree. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros, deja de estar con tantos cuentos, créeme a mí. Jesús resucitó. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Créeme. Eso es lo que Jesús nos dijo a todos. Vivimos en un mundo muy desconfiado. Sobre todo los intelectuales buscan motivos para no creer. Y el cristiano es el que busca en la palabra de Dios motivos para creer. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Palabra de Dios, es Dios que nos habla. Jesús les dijo, no tengan miedo, aquí estoy yo. María Magdalena, aquí estoy yo, María Magdalena. Los apóstoles, un fantasma, déjense de cuentos, aquí estoy yo, comamos juntos, vengan a tocarme la mano. Y es lo que Jesús el día de hoy, día de la resurrección, nos está diciendo, vengan a tocarme espiritualmente, crean, yo resucité. Y por eso toda la Biblia es verdad, de la página 1 a la última. Es verdad, es palabra de Dios. Aquí lo confirmo. Para nosotros es la confirmación y ahí escuchamos y oímos a Dios. El día de hoy lo hemos oído a través de la Biblia, a través del comentario de la Biblia que estamos haciendo. La Biblia no habla de la aparición del resucitado a María Santísima. No habla. Habla que se apareció a otros, a los discípulos de Maús, a Pedro, que Juan también, los apóstoles. No habla, se supone, ¿verdad? Se supone. Por eso en una poesía a la Virgen María se le quedan viendo los apóstoles y otros se les dice, ¿y tú María? Y ella solo sonríe y les dice, ya lo sabía. O sea, todos le están contando, fuimos al sepulcro, pasó esto y pasó esto. Y ella le dice, ya lo sabía. Pero la Biblia no especifica. Pero se supone que se le apareció en una forma especial. ¿Cómo se le iba a aparecer en un montón y no a su mamá? Así es que es lógico y, como decía ella, ya creía firmemente en eso. Estimados hermanos, los discípulos de Maús se desilusionaron. Tan bueno que era Jesús, tan bonito que predicaba, ahí está en la tumba, se acabó. Regresemos a nuestro pueblo. Este cuento ya se terminó. Y entonces van por el camino discutiendo. ¿De qué? De las cosas de Jesús. Sin darse cuenta, ellos están hablando de Jesús. Se les aparece un personaje extraño. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Van enojados? ¿Qué les pasó?
Eres tú el único que no sabes lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Cuéntenmelo. Y le comienzan a contar todo. Sin darse cuenta, ellos estaban proclamando el querigma en griego, lo básico acerca de Jesús. Sabían todo, lo tenían aquí, diciendo todo lo que sabían de Jesús, pero no les había bajado al corazón. Entonces Jesús comienza, por así decirles, bueno, pero miren, él dijo tal cosa, les estuvo dando una explicación para ayudarlos a través de la palabra de Dios, para que aquellos se fueran poco a poco suavizando. Y llegaron a un lugar donde le dijeron, mira, ya es tarde, te invitamos a cenar. Y Jesús entró. Y cuando lo van viendo bendecir la mesa, se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento Jesús desapareció. Pero ya había estado y platicado con ellos, ya se los había explicado. Cuando ya tenía que comer, desapareció. Para ellos fue una impresión muy grande, pero ellos necesitaban esa aparición especial porque a ellos les tocaba predicar la muerte y resurrección del Señor. Ellos fueron los que difundieron eso, y de entre ellos salieron los que escribieron 2 evangelios, el evangelio de Mateo y el de Juan. Los otros los escribió discípulos que estuvieron muy cerca de ellos. Hermanos, estamos en el caso más bello, pero Jesús a nosotros el día de hoy, como a los discípulos de Emaús, nos está recordando todos los pasajes que él anticipó de que iba a ser matado, pero iba a resucitar. Es difícil creer, resucitó, yo no lo vi. Tomás tampoco lo vio, pero después creyó. Jesús el día de hoy, como a Tomás, nos dice, ven a meter tu mano en mi costado. Sigue abierto para todo el que quiera perdón y misericordia. Si nos sentimos perdonados y limpiados, es porque la sangre de Cristo nos ha sido aplicada, y la sangre de Cristo es la única que logra perdonar al pecado. El día de hoy es un día de mucha alegría, de reconfortación, porque muchas veces en la vida pasa, y bueno, ¿y qué? En esos momentos recordemos, Jesús resucita, está conmigo, Él vive hoy, Él no volvió a morir, vive hoy junto a mí, por medio del Espíritu Santo. Y por eso le damos gloria a Dios y le pedimos, Jesús, que Dios te crea siempre como un Jesús resucitado junto a mí.